Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este segundo panel de una serie cuyo objetivo es poner en discusión las pedagogías de la lengua, de la literatura, como institución o como práctica, pero también de los procesos de adquisición de la lectoescritura. Es decir, de todo aquello que ha caracterizado desde hace siglos a la cultura letrada, específicamente, pero a las humanidades más en general. En este contexto, entonces, los desafíos de la alfabetización primaria y la enseñanza de la lectoescritura en los niveles secundarios y universitarios se han potenciado con el desarrollo de la cultura digital, que lejos de despejar los problemas más tradicionales, lo potencia con el agregado de la necesaria interrogación de lo que la alfabetización digital involucra. El desempeño en las habilidades que las distintas alfabetizaciones suponen constituyen hoy parte de una brecha que algunos llamarán digital, pero que desafía todas las competencias escolares, la formación de ciudadanía y el desarrollo del pensamiento crítico. Este segundo panel de un ciclo destinado a un debate profundo sobre temas educativos se relaciona, por lo tanto, con la necesidad de establecer al mismo tiempo un marco teórico, metodológico y ético que permita pensar la actual crisis del sistema educativo argentino. Les agradecemos a ustedes la compañía, a la Universidad de 3 de Febrero, la hospitalidad. Hoy estamos estrenando el aula híbrida, así que todo puede salir mal, esperemos que no. Y sobre todo les agradecemos a nuestros panelistas su generosidad. Hablará en primer término Ana María Borzone. Ana María tuvo problemas para llegar hoy, pero nos hizo el enorme favor de conectarse a través del Zoom, así que yo la presento e inmediatamente ya le cedo la palabra. Ana María es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Dirige proyectos de investigación sobre los aspectos lingüísticos y cognitivos del proceso de alfabetización en grupos en riesgo por pobreza, niños, jóvenes y adultos analfabetos y minorías étnicas. Durante más de 30 años realizó investigaciones sobre el aprendizaje de la lectura y de la escritura en español, incluido el premio Maestro Domingo Faustino Sarmiento, por su labor en el campo de la alfabetización. Ha elaborado materiales para la formación docente y el aprendizaje de los niños. Ha recibido una enorme cantidad de merecidas distinciones nacionales e internacionales. Desde 2016 asesora a la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza en la implementación del programa de desarrollo integral Queremos Aprender, de su autoría. Le agradecemos mucho a Ana María su esfuerzo y le cedemos ya mismo la palabra. Gracias. Bueno, voy a presentar en forma muy breve los resultados que hemos obtenido a través de la aplicación de este programa Queremos Aprender, que es una aplicación de desarrollo integral y de alfabetización, que elaboramos un equipo de investigadores, de docentes, tomando como referencia las investigaciones realizadas sobre los procesos de lectura y escritura en el campo de la psicología cognitiva y de las neurociencias. No voy a poder referirme a todas las evidencias y todas las referencias que fundamentan las actividades propuestas. Solo, por ejemplo, hoy recordaba que una investigación que se hizo comparando los resultados de diferentes metodologías de la enseñanza de la lectura y de la escritura, ya en el año 1998 tuvo como material la revisión de 15.000 trabajos de investigación en los que se analizó el impacto, los efectos de distintas metodologías de enseñanza. Es decir, ha avanzado muchísimo la ciencia de la lectura. Tenemos para cada uno de los aspectos que voy a nombrar, tenemos mucha investigación hecha que fundamenta la propuesta pedagógica, porque las propuestas pedagógicas tienen que estar muy fundamentadas, porque están interviniendo en el desarrollo infantil. Es decir, una propuesta pedagógica equivocada puede generar fracasos y problemas, dificultades en el aprendizaje. Así que tenemos que tratar de ser muy serios a la hora de proponer
un camino de enseñanza. Por eso nosotros hemos tomado el camino de la ciencia, es decir, de la fundamentación científica, de la evidencia para nuestra propuesta en este programa Queremos Aprender. Bueno, la ciencia de la lectura, ¿qué implica la ciencia de la lectura? Implica muchísima investigación sobre cómo se enseña y se aprende el sistema de escritura, cómo se enseña y se aprende el proceso de comprensión y producción oral, porque la oralidad juega un papel muy relevante en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Un chico que no puede relatar oralmente una experiencia personal, por ejemplo, no la puede escribir. Y también implica el proceso, enseñar el proceso de comprensión y producción de textos escritos. Bueno, ¿qué es un programa de desarrollo integral para potenciar el aprendizaje? Actualmente, en general, los programas atienden a todas las dimensiones del desarrollo infantil, sobre todo los programas que yo conozco de nivel inicial y de primaria. ¿No es cierto? Trabajar con las habilidades socioemocionales, un chico que no puede reconocer o controlar sus emociones tampoco tiene dificultades para aprender. Habilidades cognitivas básicas, es decir, atención, por ejemplo, capacidad de atención voluntaria y sostenida, indispensable para cualquier aprendizaje, y estas habilidades cognitivas pueden ser enseñadas a través de determinadas prácticas y actividades. Todos los conocimientos y habilidades que promueven la alfabetización, la oralidad, habilidades de comprensión y producción de textos orales, es un eje fundamental en nuestro programa. Y el contexto de enseñanza, nuestro programa busca articular jardín con primer grado. Empezamos implementando el programa en jardín, este programa de desarrollo integral y de alfabetización, por lo que continuamos, tiene toda una continuidad con primaria, ¿no es cierto? Y hemos avanzado también, los primeros materiales que hicimos fueron para jardín y los primeros grados, pero ahora hemos avanzado con materiales que van progresivamente incrementando la complejidad de las estrategias que enseñamos de comprensión y de producción de textos orales y escritos, además de, bueno, de las demás habilidades, pero lo que articulamos es para que no se produzca un corte abrupto entre el jardín y la primaria, es decir, la famosa articulación. Trabajamos con recursos del jardín y seguimos trabajando con esos recursos en primer grado y en los primeros grados, ¿no es cierto? Utilizando mucho el juego como un instrumento de enseñanza. Ahora, ¿por qué planteamos la intervención temprana? La intervención temprana, la psicología del desarrollo nos muestra la importancia que tiene. Se ha avanzado muchísimo el conocimiento sobre cómo son las dimensiones del desarrollo infantil. Nos muestran que es un periodo en que el desarrollo del lenguaje es muy rápido. Por supuesto que todos estos desarrollos dependen, el nivel que alcancen, de la estimulación que tengan en el hogar y de la estimulación que tengan en el jardín. Se adquieren las habilidades precursoras de la alfabetización. Hay chicos que ingresan a primer grado y ya saben leer y escribir, y otros chicos que carecen de todo contacto con la escritura y que van a tener, por supuesto, si el jardín no desarrolla esas habilidades precursoras, van a tener más dificultades en primer grado para aprender a leer y escribir. También avances en lo que es el desarrollo afectivo y social, y todos estos avances se dan en un momento en que la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad para aprender, es muy grande, muy grande. Y otra cosa que se ha estudiado ya desde la década del 70, en el que se planteaba la alfabetización temprana como una manera de cerrar la brecha socioeducativa, se hicieron investigaciones que mostraron que los chicos que aprendían a leer y escribir antes de los 6 años
eso es el efecto de esa intervención temprana era perdurable y además era superior ese efecto al que podía tener en otros periodos. En la década del 60 y del 70 se trabajó mucho con la alfabetización temprana. ¿Por qué? Porque había una brecha muy grande en los conocimientos que tenían los chicos, que provenían de hogares en los que los padres tenían un alto nivel de alfabetización, con hogares en los que los padres no podían estimular la parte de alfabetización de los chicos. Por eso se puso el acento y se hicieron investigaciones en jardín para ver si los chicos podían aprender a leer y escribir antes de los 6 años. Yo hice mi primera investigación en un jardín con una población vulnerable, muy vulnerada, y esos chicos, bueno, está todo publicado. Evalué antes, fue un experimento, evalué antes y al finalizar la intervención, y esos chicos de 5 años aprendieron a escribir textos. Aprendían a escribir las palabras con ortografía convencional, a poner puntos, y habían avanzado mucho en el desarrollo del lenguaje, en el dominio de los géneros discursivos. Bueno, pero la plasticidad tiene 2 puntos, 2 aspectos, 2 caras. Una es la potencialidad para aprender, pero ¿qué pasa si no se interviene? Si no se interviene y si no se estimula y si no se enseña en ese periodo de gran capacidad para aprender, va a haber un efecto negativo que por supuesto se puede revertir, pero que tenemos que tratar de que no se produzca. Es decir, ahí está el dato de la investigación que muestra que hay un desarrollo inferior en algunas zonas del cerebro porque no se ha tenido en estos primeros años la estimulación necesaria. Bueno, voy a empezar por el final, es decir, por los logros que se han obtenido aplicando el programa. Me voy a focalizar en primer grado, porque es el grado en el que se discute si los chicos pueden o no aprender a leer y escribir. Y nuestra propuesta es que todos los chicos, son los datos que tenemos, pueden aprender a leer y escribir textos en primer grado, a través, por supuesto, de una enseñanza sistemática, explícita, intensiva, con práctica y con una gran capacitación del docente y acompañamiento al docente, que es lo que estamos haciendo en las provincias en las que estamos trabajando. Pues estamos trabajando en Corrientes, en Chubut, en San Luis y en Mendoza, de esta manera, con este programa, capacitando a los docentes, pero haciendo también un acompañamiento a los docentes en el aula. Como ustedes ven, esta nena en pocos meses pudo escribir un texto, y si lo analizamos como escritura o lo analizamos como organización textual, como organización discursiva de experiencia personal, vemos que es completa, que es coherente, que utiliza puntos, que utiliza mayúsculas. Es decir, que los chicos tienen una gran potencialidad para escribir textos. A fin de año evaluamos la escritura a través de esta historieta, varias historietas, y los chicos pudieron escribir una experiencia vicaria, es decir, experiencia de otros chicos, y en forma convencional. Ya en segundo grado vemos que avanzaron mucho en la extensión de la escritura, porque se siguió con la práctica. Bueno, primero trabajamos la oralidad, enseñamos a producir relatos de experiencias personales, de experiencias vicarias, y luego, y al mismo tiempo, el sistema de escritura para que aprendan a escribir y a leer palabras, y vemos que avanzan con esta enseñanza tan sistemática e intensiva, avanzan mucho en la extensión y en bueno, en la producción escrita. Este es un texto de un chico de tercer grado de una escuela rural de San Juan. Nosotros estamos trabajando también con Misiones Rurales Argentinas y capacitando a docentes de escuelitas rurales de distintos lugares del país, y este chiquito pudo escribir este texto, que es muy lindo, pueden después leerlo, sobre
bueno, su sueño, que es ser abogado, y entonces termina diciendo, sueño cumplido, gracias señor. Esta maestra trabajó con este grupo de chicos en primer grado, en segundo y en tercero. Bueno, en segundo grado, como ya vimos, las experiencias personales son cada vez más extensas. Lo que se puede observar también es el dominio de la ortografía. Nosotros enseñamos ortografía desde jardín y el dominio del trazado de las letras. Es decir, es una letra legible. Luego evaluamos también comprensión de textos a fin de primer grado. Le dimos este texto tan breve y las preguntas, levantamos el listón, como diría Brunner, porque no les dijimos las preguntas oralmente, sino que los chicos tenían que leer el texto, leer las preguntas y contestarlas por escrito. Este es el texto completo. En la primera implementación que hicimos solo le dimos el primer párrafo, pero la segunda implementación incorporamos un videojuego que elaboramos y un cuadernillo con más práctica. Y lo que observamos es que al incorporar ese videojuego, bueno, podemos hablar un poco del videojuego si tengo tiempo, y incorporar más práctica, los chicos pudieron leer todo el texto y contestar las 5 preguntas por escrito. Esto lo que nos muestra que los chicos pueden, a fin de primer grado, todos, escribir textos breves o más extensos, algunos más extensos, pero también leer y comprender, porque todas las evaluaciones nos muestran que nuestros chicos no comprenden los textos y sin embargo pueden hacerlo a partir de primer grado. Y aún si trabajamos de esta manera en jardín. Bueno, voy a revisar rápidamente los procesos. ¿Qué quiero mostrar? Es todo lo que enseñamos, ¿no es cierto? Leer textos implica reconocer palabras, los dos subprocesos y comprender. Para reconocer las palabras tenemos que desarrollar conciencia fonológica y enseñar las correspondencias. Enseñar en forma sistemática todas las correspondencias. El alfabeto que es nuestro sistema de escritura, las grafías representan sonidos. Entonces, primero los chicos tienen que tomar conciencia de que las palabras están formadas por sonidos. Sobre este tema se han hecho miles de investigaciones en todas las lenguas. Nosotros las hicimos en español. ¿No es cierto? La importancia que tiene que aprendan a tomar conciencia de que las palabras están formadas por sonidos y entonces se introducen las letras y los chicos aprenden las correspondencias que hay que enseñarlas todas en forma sistemática. Y por otro lado, implica el proceso de comprensión, bueno, la conciencia fonológica y la lectura, las habilidades específicas de lectura, identificar las letras, que eso es un proceso visual perceptivo que se hace a través de la exposición a las letras, y aprender a recodificar las palabras y a reconocer las palabras en forma rápida y precisa. Y la comprensión, es decir, leer textos, dos subprocesos, reconocer las palabras y comprender. El proceso de comprensión nosotros empezamos a enseñarlo desde jardín, y comprender un texto implica formar una representación mental del significado de ese texto, aprender a realizar inferencias, aprender a relacionar la información, aprender a jerarquizarla, a identificar la información más importante. Todas estas estrategias debemos enseñarlas y, además de enseñarlas, practicarlas. Nosotros tenemos una estrategia que es la lectura dialógica interactiva, con la que empezamos a enseñar estas estrategias a través de la oralidad, leyéndoles cuentos, leyéndoles textos expositivos, canciones, adivinanzas, todo tipo de texto desde el jardín. Por su parte, el proceso de escritura implica la transcripción, es decir, también aprender las correspondencias, pero aprender el trazado de las letras y aprender ortografía. Y desarrollar para eso también como precursor motricidad fina, es decir, práctica de trazado. Y la composición, que implica producir un texto escrito, organizarlo, planificar, traducir en palabras, revisar.
Y para todo esto, tanto para la comprensión como para la producción de textos, los chicos necesitan tener un dominio de un estilo de lenguaje escrito, que implica un vocabulario amplio, que tenga muchas palabras, es decir, la amplitud refiere a la cantidad de palabras que tienen que conocer y la profundidad, también un vocabulario con profundidad, que implica relaciones entre las palabras, porque en el léxico mental no tenemos las palabras aisladas, sino las tenemos conectadas. Y por otra parte, dominio de una gramática cada vez más compleja, y dominio de las estructuras, de la organización de los distintos géneros discursivos, porque si no conocemos esa organización, vamos a tener dificultades para comprenderlo, para comprender los textos y mucho más para escribirlos. Bueno, estos son los materiales que utilizamos. Por favor, me dicen cuánto tiempo tengo. 5 minutos. Sí, están 5 minutos más, Ana María. Bueno, nosotros elaboramos materiales para los chicos que tienen un marco narrativo. Siempre utilizamos, bueno, este personaje Shklovsky, que es un extraterrestre, porque a través de utilizar marcos narrativos generamos, es decir, elaboramos materiales en el marco de la motivación intrínseca. Y la motivación intrínseca implica introducir personajes que lleven en las actividades a un juego y también a un mundo de ficción. Entonces, las actividades, bueno, es una novela, el marco narrativo es una novela de Shklovsky, que nos lleva a trabajar las habilidades socioemocionales, y también hay un programa por las aventuras que vive Shklovsky de cuidado del planeta. Este material viene acompañado con guías para el docente, para que sepa cómo realizar todas las actividades. Estas son todas las actividades que se realizan con el trabajo, con el lenguaje oral, con comprensión de textos, reconstrucción. Bueno, es muy extenso. El juego virtual, hemos visto que tiene muchísimo impacto el juego virtual. El juego virtual tiene actividades que realizan los chicos y van avanzando a medida em, que realizan bien una actividad, y que los lleva a aprender la lectura de palabras y también practicar lectura de textos y aprender las correspondencias, y todo en interacción con Shklovskina. Es decir, ahí está el personaje que interactúa con los chicos y que les da las consignas y juega con ellos. Y también un cuadernillo que acompaña, porque el videojuego es solo para lectura, y un cuadernillo que acompaña, que introduce la parte de escritura, la práctica de escritura y la escritura de palabras. Bueno, este es un texto de un chiquito ciego, porque en una escuela de ciegos de Cava han tomado el programa y realmente comienzan en ese colegio, en esa escuelita de ciegos, a trabajar con los chicos ya a los 4 años con el programa, y tienen muy buenos resultados. Gracias. Bueno, gracias, Ana María. Voy a volver a la presentación. Bien. Bueno, nuestro segundo intervención es Gustavo Bombini. Gustavo es licenciado y doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de San Martín, USAM, es director de la especialización en literatura infantil y juvenil y del profesorado universitario en letras. Integra el programa Mundo Editorial, Lectura y Traducción de los Estudios de Géneros y Feminismos, bajo el auspicio del CONICET y la sigla Laboratorio de Investigaciones en Ciencias Humanas. Porque acá está preguntando, ¿ves? Bueno, sus publicaciones en su área son numerosas
diría yo, casi todas ellas decisivas. Los arrabales de la literatura, la historia de la enseñanza literaria en la escuela secundaria argentina, la trama de los textos, problemas de la enseñanza de la literatura, el lugar de los pactos sobre la literatura en la escuela, el nuevo escriturón con Maite Alvarado, los arrabales de la literatura, no, ya lo dije, reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura, textos retocados, la literatura con la enseñanza y la mediación, y leer y escribir en zonas de pasaje, coordinado con Paula Laverde. Entre 2003 y 2007 fue coordinador del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Argentina, y entre 2010 y 2016 del Departamento de Materiales Educativos del mismo ministerio. Gracias, Gustavo, por acompañarnos y chao. Muchas gracias, Daniel y Andrés, por la invitación. Gracias a los presentes. Voy a leer algo que escribí. En la edición de sus memorias, diario y notas de viaje de Pedro Enrique Sureña, preparadas por Enrique Zuleta Álvarez para el Fondo de Cultura, edición del año 2000, se incluyen como cierre 3 reflexiones inéditas del maestro dominicano. Leo la segunda de ellas. Toda opinión política, tanto teórica como práctica, se resume en una de estas 2 creencias. Una, los bienes de este mundo no alcanzan para toda la humanidad, y lo único que hay que hacer con ellos es entregarlos en privilegio a los escogidos. Otro, los bienes de este mundo deben alcanzar para todos los hombres. La cita hace a un necesario encuadre respecto a la tentación de creer que el problema de la alfabetización, de la construcción de una relación posible de los sujetos y de los grupos sociales con la cultura escrita, habrá de resolverse con un problema meramente técnico, en la que los contextos, las condiciones socioculturales, el acceso material, entre otros factores, no serían de relevancia a la hora de resolver el déficit en este terreno. Al respecto, importa poner en discusión algunos términos que dan cuenta de algunos puntos de partida sostenidos como evidencias y que deben ser objeto de análisis. Usé la palabra déficit y eso me lleva a reflexionar acerca de lo que de manera generalizada se sostiene en la opinión pública, que es la idea de que en la escuela, y en especial en la escuela pública, nadie aprende nada y nadie enseña nada. Que alguna fatal sobredeterminación, sea esta alguna orientación curricular desacertada, los errores históricos de las políticas educativas de cualquier signo, la falta de apoyo de los contextos familiares, la pobreza, o todos estos factores combinados sean la causa evidente de lo que se suele denominar fracaso escolar. Al respecto, el investigador francés Bernard Charlot, en su libro La relación con el saber, cuestiona la producción discursiva en torno a la idea de fracaso escolar, argumentando que bajo ese concepto paraguas se incluyen fenómenos que hacen a la enseñanza y a la práctica de muy distinto origen y sentido, por lo que concluye que el fracaso escolar no existe como un fenómeno generalizable, sino que existen tantos casos posibles en la diversidad de situaciones, de escenas de enseñanza, de eventos educativos, en la riqueza de su diversidad. Charlot califica el discurso acerca del fracaso escolar como una construcción sociomediática que en algunos casos, por su persistencia, su reiteración y su pregnancia, se convierte en una evidencia incuestionable, aún para un investigador que de manera ingenua toma esa noción del discurso público y pretende convertirla en su objeto de investigación. Nosotros, apoyados en estudios sociolingüísticos y de la sociología de la educación, le llamamos a esta construcción discurso del déficit, que tuvo un momento pico en la década de los 90, cuando muchas investigaciones en el campo de la pedagogía y de la lingüística se dedicaron pacientemente a describir los déficits en los flamantes estudiantes universitarios, por ejemplo, donde mirando la paja en el ojo ajeno, letrados de élite, como nosotros y nosotras, nos dedicamos a observar con un cierto nivel de alarma que los estudiantes andaban exhibiendo sus dificultades ya no solo en las normativas ortográficas y gramaticales, sino también retóricas y superestructurales a la hora de escribir los textos académicos requeridos. De los mismos tiempos de políticas neoconservadoras
son los operativos de evaluación de la calidad que implementa el Gobierno Nacional en la década de los 90, y del año 2002 es la entrada de Argentina en la evaluación internacional PISA. Pruebas que evalúan de manera homogénea un sistema educativo, y sobre todo unas situaciones de enseñanza que no son homogéneas y que desde otras perspectivas podrían recuperarse la riqueza de su heterogeneidad. Acaban entonces convirtiéndose en datos con pretensión de objetividad y rigor científico que solo sirven para corroborar esa imagen generalizante de que todo está mal en nuestro sistema educativo. Refuerzo la idea de que poner en cuestionamiento estas generalizaciones no significa negar los problemas que se registran en las prácticas de enseñanza y en los aprendizajes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sobre los que cabe seguir trabajando desde la enseñanza, desde la investigación y desde las políticas públicas. Tomo un ejemplo de otro país, de Colombia, donde la evaluación ha sido fuertemente vinculante con los sentidos pedagógicos y políticos de la tarea de educar, casi como una teleología, como me dijo una vez un joven profesor colombiano, educar para salir bien en las evaluaciones, para rankear bien como fin último. Unos rankings que a la vez han tenido en ese país consecuencias respecto a la atribución de presupuesto a los establecimientos educativos. El doctor Fabio Jurado, de la Universidad Nacional de Colombia, ha participado en diversos operativos de evaluación regionales, de CERCE, UNESCO, y es un referente en relación con este tema. Pero a la vez ha desarrollado una investigación sobre el propio dispositivo de evaluación, por el que, con un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, han realizado una intervención en 7 escuelas colombianas, una de Guatemala y una de Ecuador, las que se encontraban entre las que habían obtenido los resultados más bajos en sus respectivos países. Escuelas de zona de frontera, escuelas en zona de conflicto armado, escuelas en poblaciones afrodescendientes, escuelas con población aborigen y varias lenguas, además del español. La intervención buscaba hacer una retroalimentación con los docentes de estas escuelas, acción que no suele suceder como aporte de las evaluaciones en las escuelas evaluadas, y trabajar con los estudiantes con las mismas actividades que las pruebas habían puesto en juego. Voy a leer algo de la publicación de esta investigación. Es la escena de la intervención de los investigadores en las escuelas seleccionadas. Durante la prueba, que inició a las 11 a.m., los niños se mostraban muy receptivos. Les gusta este tipo de ejercicios por lo novedosos que son los textos. Antes de iniciar la prueba se les dijo que no habría control del tiempo y que el propósito era analizar cómo sabían leer y a partir de allí definir estrategias con la maestra para seguir mejorando. La maestra de este grupo es afrodescendiente y colaboró con mucho entusiasmo en el ejercicio. Para la fecha en que se hizo, etcétera, corto y digo. Después de responder a la prueba, se reunió al grupo de niños de quinto y se leyó cada pregunta. A medida que las respondían oralmente, iban aplaudiendo. Son muy extrovertidos y revelan un buen trato con su maestra. Se observa que leer oralmente los textos de la prueba y luego los ítems es divertido para ellos. Junto con la maestra consideramos que esta experiencia es propicia para fortalecer los modos de leer sin el formato del examen. Es decir, pensamos que no es adecuado desarrollar una prueba y luego simplemente informar a los estudiantes los resultados sin retomar la prueba para hacer la retroalimentación. Y luego, en conclusiones, dice, sería interesante que antes de realizar una aplicación de pruebas externas se pudieran caracterizar los recursos infraestructurales con los que cuenta la escuela y hacer balances diferenciados para no caer en generalidades, como por ejemplo decir que la educación de Guatemala está muy mal sin hacer alusión a sus realidades. Escuelas bilingües con población bilingües, pero con pedagogías monolingües, ausencia de material auténtico para leer y formación débil a sus docentes, en contraste con países como Uruguay, Chile, etc. Lo interesante de esta intervención es que a partir de este modo de trabajar con los ítems de la prueba, de modo que no parezca una prueba,
los resultados obtenidos fueron muy superiores a los que se habían obtenido en esas mismas escuelas en años anteriores. Evaluar la evaluación, desconfiar de sus evidencias, o al menos cruzar los datos más generales de las pruebas estandarizadas con evaluaciones de corte más cualitativo, a escalas más pequeñas, debería ser un insumo interesante a modo de triangulación de datos en una investigación que pretende ser insumo para decisiones de política pública. Por el contrario, nos quedamos con el dato impactante del déficit, que se vuelve rico material para la prensa, genera muy buenos titulares para juzgar a una sociedad que muestra sus déficits, ayuda a reproducir el discurso de la decadencia. Al respecto, nuestra Ley de Educación Nacional 26.206 del 2006, todavía vigente, es sabia y única entre las leyes de la región. Capítulo 3 del título 6, artículo 97, el Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyen a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los y las alumnas, docentes e instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización en el marco de la legislación vigente en la materia. Continuando con el tema que nos convoca y manifestando que no soy experto en alfabetización, pero sí he trabajado e investigado sobre los procesos pedagógicos y culturales de la realidad, la lectura y la escritura en diversos contextos, con especial atención en las políticas públicas, donde trabajé directamente. Me detengo por un momento en la resolución del Consejo Federal de Educación, de uno de los ministros de Educación de las provincias y de la ciudad autónoma, que ha transversalizado el concepto de alfabetización, la resolución 471 del año 24, que se llama Compromiso Federal por la Alfabetización, Plan Nacional de Alfabetización. En uno de sus párrafos dice: se han establecido teóricamente diferentes momentos de alfabetización. La alfabetización temprana refiere a la adquisición de la lengua escrita desde la primera infancia, que comienza desde los primeros contactos con la cultura escrita a través de sus familias y su entorno. La alfabetización inicial, que es el inicio en el dominio de la lengua escrita y sienta las bases para la apropiación del sistema de la lengua escrita y las habilidades de lectura y escritura en el primer ciclo de la escolaridad obligatoria. La alfabetización avanzada, en la que se consolidan los conocimientos adquiridos y deja al alfabetizado en condiciones de gestionar por sí mismo lecturas y escrituras diversas, cada vez más extensas y complejas, y la alfabetización académica, que refiere al proceso de enseñanza para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas, etc. Hasta ahí un párrafo de la resolución 471. Sobre el concepto de alfabetización, me remito a mis lecturas de su obra y a los tiempos compartidos con Berta Brajlowski, cuando durante algunos años coordinamos el equipo de capacitadores del área denominada Lecturas y Escrituras, en la entonces CEPA, Centro de Pedagogías de Anticipación, antes Escuela de Capacitación, hoy Escuela de Maestros, del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí tuve la oportunidad de conocer los abordajes socioculturales de Berta, de raíz vygotsquiana, sus polémicas con el currículum de la época de la dictadura, pero sobre todo tuve la oportunidad de ver de cerca el tipo de intervenciones que su equipo de capacitadoras, todas mujeres del sistema educativo primario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el modo en que las prácticas de lectura y escritura reconocían un valor relevante en las poblaciones escolares más pobres. Brajlowski plantea, citando a Benetsky, que el término alfabetización, como libertad, justicia, felicidad, forma parte de una clase de términos autopositivos, que asumimos como parte de un cierto consenso social y universal. Hoy en día, por las declaraciones y acciones de gobierno, parece que esos consensos estuvieron puestos en cuestionamiento. Sin embargo, vamos a reconocer, como dijimos, que existe una iniciativa de presentar como novedad y como línea de política educativa casi excluyente a la alfabetización.
Consultando la obra de Brajlowski, más específicamente su libro Primeras Letras o Primeras Lecturas, una introducción a la alfabetización temprana, publicada por el Fondo de Cultura en 2004, comparto su objeción al uso generalizado del término alfabetización, que ha de entenderse como metafórico e inapropiado para aquellos niveles educativos donde en su tradición histórica la palabra alfabetización no ha tenido presencia, como por ejemplo en el nivel secundario. La investigación acerca de la historia de las disciplinas escolares y la llamada sociogénesis del conocimiento escolar nos permite rastrear el origen y recorrido de ciertos conceptos, y de este modo comprobamos que el uso del término alfabetización no está vinculado con la enseñanza del castellano y la literatura en la escuela secundaria desde 1863 en adelante. El uso expandido de alfabetización académica, que ha surgido en los años 90 como una respuesta remedial, diría de ocasión, para dar una respuesta pretendidamente eficaz para la resolución del problema de la lectura y la escritura de los llamados géneros académicos, ha cristalizado en una concepción pedagógica de la escritura que la reduce a la solución de un problema súper o macroestructural, donde no importan los contenidos de la monografía, sino que se respete la estructura acordada en la comunidad académica, que se cumplan sus partes, que se rellenen. En términos de la retórica, diría que se trata de una escritura centrada en la dispositio, donde las perspectivas textualistas de la lingüística han hecho su aporte. Nuestra maestra de la escritura, Maite Alvarado, abogaba en su conciso pero fundamental texto Escritura e Invención en la Escuela por recuperar la dimensión de la inventio, de la invención, que no es solo la producción de buenas historias en un texto de ficción, sino también la producción de ideas como punto de partida en el trabajo con la escritura, soslayada por abordajes meramente formales, seguramente más evaluables que la singularidad de las invenciones posibles. Hemos cuestionado este concepto de alfabetización académica por la mirada otra vez deficitaria que parece connotar y porque no permite reconocer las otras experiencias con la oralidad, la lectura y la escritura que forman parte del acervo con la que los estudiantes que ingresan al nivel superior cuentan. Como una operación de borrón y cuenta nueva, apenas 2 meses más tarde de haber concluido la formación en la educación secundaria, se les requiere a los alumnos conocer las convenciones de los géneros académicos desde sus respectivas dispositivos hasta las normas APA en su 7ª versión. La escritura como una iniciación a la burocracia académica y como un desarrollo cognitivo, epistémico, cultural y retórico. Venimos desarrollando desde hace algunos años el concepto de zona de pasaje para centrarnos en la dimensión subjetiva e identitaria en el proceso de inserción en una nueva institución. Por su parte, los nuevos estudios de literacidad, en especial los trabajos de la sociolingüista peruana Virginia Zavala, nos vienen alertando acerca de superar la mirada técnica sobre la escritura académica que han sostenido los especialistas del campo de la alfabetización académica, expresión que se recoge hoy en la resolución del Consejo Federal, que como sabemos no es un problema meramente técnico, una cuestión reducida a habilidades. También el concepto de alfabetización en ese uso generalizado merece ser revisado, pues acarrea una connotación deficitaria. Al respecto dice Brajlowski: el analfabetismo ha sido contemplado como una propia social y como un estilo individual. El analfabeto no solo padece las consecuencias de su inhabilidad para manejarse en el mundo letrado y las consecuencias prácticas de esa minusvalía social, sino que además recibe los efectos del estigma de la rotulación. Se trata de averiguar de qué modo se internalizan en el individuo rotulado las representaciones sociales descalificantes del analfabetismo y cómo se hace consciente de esa doble limitación. Pero además cuestiona Brajlowski el uso generalizado del concepto de alfabetización aplicado a diversidad de prácticas, también en sentido metafórico. Alfabetización tecnológica, alfabetización científica, musical, informática, matemática, etc. Citando a James Ryan de la Universidad de Ontario, Brajlowski afirma: en la sociedad postindustrial muchos alfabetizados se transforman en analfabetos funcionales.
Si consideramos más profundamente esta cuestión, dice Ryan, dice Rakowski, nos damos cuenta de que todos somos analfabetos de una u otra manera. Podemos leer la página de un libro, pero no podemos comprender una página con estadísticas. Podemos leer un mapa, pero no comprender el diagrama de un circuito de electricidad. La dicotomía alfabetizado versus analfabeto no es suficiente para manejarnos en los niveles de habilidades que van desde 0 a Shakespeare. Una consideración aparte merecería los aportes de la investigadora chilena residente en Brasil, Ángela Kleiman, que habla de oralidad alfabetizada, donde el discurso alfabetizado no es el producto del aprendizaje sistemático, escolarizado en los libros, sino de una práctica discursiva caracterizada por el poder creciente de verbalizar los temas que se relacionan con el mundo social. Kleiman cuestiona lo que considera el mito de la inferioridad intelectual de los analfabetos y busca desmitificar el extendido concepto de la relación causa-efecto entre el dominio de la escritura, tal como lo plantea el sistema formal, y la capacidad reflexiva de los individuos. Para finalizar, quiero sumar un interrogante, que es una pregunta hacia el currículum de lengua en general, se llame lengua, se llame prácticas del lenguaje, o como se llame, y también una pregunta hacia los distintos paradigmas sobre la alfabetización temprana e inicial, y que tiene que ver con el lugar de la literatura en esos procesos de enseñanza. La relación lengua-literatura, que es un interrogante para nuestro campo de los estudios literarios y lingüísticos, y que yo traslado al campo de la enseñanza de la lengua y de la alfabetización. En una entrevista que Daniel Link le hace a Ana María Barrenechea, a Anita, ella recuerda: nunca abandoné esa doble perspectiva. Antes de irme a los Estados Unidos, yo estaba enseñando Borges en el instituto. Enseñaba fonética y fonología, pero además tenía que usar textos, y para eso daba Borges. Lo tenía todo recopilado y fichado. Se trata de una mirada integral, que acaso la actual renovación de los estudios filológicos esté recuperando. En Barrenechea se trata de una voluntad de trabajo, de un compromiso simultáneo por los ámbitos de saber que comprenden ese campo llamado institucionalmente letras, y que Anita no concibe de manera atomizada. Es también ese interés por la formación de profesores y por la enseñanza, que no piensa de manera separada los objetos lengua y literatura. Seguramente aquellas experiencias históricas, como las de las hermanas Olga y Leticia Cosentino Rosario, las del maestro Luis Iglesias en la entonces rural Tristán Suárez, las propuestas de Pedro Enrique Sureña y Narciso Vinayán en el genial libro del idioma, más las voces que recopila Maite Alvarado en su artículo Enfoques en la enseñanza de la escritura, son interesantes para pensar esta vinculación. También Berta Brajlowski desarrolló experiencias de alfabetización temprana en sala de 5, en instituciones de la llamada zona SAP, zona de elección prioritaria, un proyecto de maestro más maestro que se desarrolló en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires en los años 2000. Libros seleccionados por especialistas de literatura infantil, entre ellos libros álbum de cierta sofisticación artística, compartidas por maestros y niñas en un círculo de lectura, reponiendo una escena poco probable en el ámbito familiar, pero que encuentra en la escuela la ocasión para una experiencia cultural relevante en la vida de los chicos. En tensión con la lógica de la cartilla, de un material único, la bibliodiversidad, el acceso a material, a libros genuinos y la posibilidad de su manipulación que permiten las políticas de dotación de acervos en las bibliotecas escolares, en las bibliotecas de aula, han demostrado el gran impacto para la construcción de lo que suele llamarse ambiente alfabetizador. Por fin, y pensando en otros temas de la convocatoria, claro, las experiencias de lectura de los libros álbum con niños, niñas, adolescentes y adultos, incluyendo a los docentes, donde el anclaje entre texto e imagen requiere una mutua complementación para la construcción de sentido, nos recuerda que la escuela ha sido siempre un espacio para la construcción, un espacio para la representación multimodal.
que no es un plus que llega de la mano de lo digital, sino que se trata de una reafirmación de lo que siempre estuvo ahí. En su interesante artículo Escribir en un mundo de representación multimodal, Günter Kress y Jeff Seymer nos alertan sobre una nueva concepción para la producción de textos, donde la imagen, es decir, las ilustraciones, pero también los blancos que la exceden, el diseño de página, las tipografías, etc., plantean nuevos desafíos para los modos de leer en la escuela y también para los modos de alfabetizarse, de iniciar un paseo por el mundo de lo escrito. Recuerdan los autores un ejemplo escolar sobre el que nosotros ya habíamos reflexionado alguna vez en clave de otros modos de decir el conocimiento. Un tema escolar por excelencia, el aparato digestivo. No podría enseñarse sino a través de una representación visual. No hay modo de describir su cultura sin apoyo en la imagen. Las identidades de San Martín, Sarmiento o Alberdi hacen parte de nuestra memoria escolar a partir de esos retratos que aparecían en las figuritas que se pegaban en el cuaderno en ocasión de las respectivas efemérides. Queda mucho por investigar para saber más acerca de cómo leemos en la escuela hoy, recuperando la experiencia de este mundo de representación multimodal que transitamos. Gracias. Gracias, Gustavo. Y bueno, Cecilia, creo que no podés hablar porque es una metáfora. La ciberalfabetización metafórica. Es una pompa de jabón. Poema. Bueno, Cecilia Magada, la tercera integrante de este panel, es profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, realizó 2 másteres en Estados Unidos y se doctoró en Columbia University en Educación Internacional y Comparada, con especialización en Lingüística, Alfabetización y Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC. Se ha desempeñado en institutos de formación docente, en el Joaquín González, en Lenguas Vivas, en la Cátedra UNESCO de la especialización en procesos de lectura y escritura de la Universidad de Buenos Aires. En UNSAM dicta las materias lingüística general. Invitamos a mucha gente a UNSAM porque les vamos a robar cosas. En UNSAM dicta las materias de lingüística general y gramática. Tiene una sólida experiencia como consultora del Infot y en Educar. Entre sus publicaciones se destaca el libro Enseñar Lengua y Literatura con las TIC, del 2014, que yo tuve el privilegio de prologar. En UNTEF ha tenido varios cursos de su cargo, entre ellos Lenguaje y Discriminación, y es integrante de la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enrique Sureña en la Universidad de Buenos Aires. Cecilia, escuchamos tu metáfora. Bueno, porque quedó más larga la presentación de Daniel que mi presentación. Un poco hago un pequeño cosa, pero voy a citar también un poco a Braslavsky. En la cocina de la preparación de esto me puse a releer algunos libros que tenía por ahí y uno que me encontré era el de Las querellas. Así que le puse como título a esta presentación Las querellas de las alfabetizaciones entre brechas y metáforas. Y algo así. No sabía, pero bueno. Y tomo una frase de Braslavsky que decía: quien creara bajo influencias iluministas el lema de educar al soberano, también comprendía que la educación del soberano depende ante todo de su manera de vivir. Obviamente estaba hablando de Sarmiento. Uno de los mayores desafíos de la educación en tiempos de pandemia fue sostener los vínculos pedagógicos y sociales entre estudiantes y docentes, familias y escuelas. Esa temporada de excepción nos mostró, casi como en un laboratorio, cómo las prácticas de una alfabetización, llamémosla básica, como vemos la terminología no es fácil, temprana, inicial, avanzada, estaba anotando todo lo que marcaba Gustavo, requerían de otras prácticas de alfabetización, llamémosla digitales, y a la inversa, cómo lo digital, como soporte, se colgaba, como nos pasa con las computadoras, si esos saberes básicos, leer y escribir, no estaban de antemano consolidados, apropiados al menos en algún lugar, en algún miembro de la familia. En los ámbitos educativos, aquella pandemia nos interpeló en al menos 2 dimensiones. Una material, en relación con el derecho a acceder a dispositivos tecnológicos y conectividad, otra pedagógica, a fuerza de experimentar que no da lo mismo una clase en la escuela que, como diría Inés Dussel, una clase en pantuflas.
El escenario educativo nos movilizaba. Docentes y estudiantes migramos a otra parte, y en ese traslado nos sumergimos en aulas en pantalla, con las rutinas de un saber hacer que pronto mutaría y se convertiría en otras rutinas, para reconfigurar nuevos repertorios pedagógicos, nuevos repertorios lingüísticos y letrados, que hoy ya nos olvidamos, pero los incorporamos a nuestras prácticas. Quienes pudimos, porque contábamos con la disponibilidad tecnológica, nos desplazamos a esos otros espacios de aulas en línea y aprendimos a trabajar de otras maneras, a asignar valores, ¿no es cierto?, distintos a la clase. Apreciamos las clases sincrónicas o asincrónicas como instancias de conversación, vuelvo a recordar a Dussel, de intercambios, en las que recordamos que el diálogo escrito o oral es la maquinaria, la única, yo diría, que activa el encuentro pedagógico. Sabemos que si logramos entablar un diálogo entre docentes y estudiantes, seguro allí algo está pasando, seguro allí se está educando. Pero el desafío de aquellos días de pandemia no era nuevo. Siempre se presentó y se presenta cuando la diversidad de condiciones materiales y o sociales exige inventar formatos impensados, a veces diría imposibles, para abrir y sostener una conversación de aula, una clase. En algunos casos se logra, pero en otros casos la respuesta es el silencio. ¿Qué hacemos cuando un estudiante no quiere leer en voz alta porque sabe que su silabeo entrecortado despertará la burla de sus pares adolescentes? ¿Qué hacemos cuando un estudiante se resiste a escribir en un grupo de WhatsApp porque sus errores sintácticos o ortográficos dispararán un sticker o un meme de ¡uy, qué bruto! Estos escenarios cotidianos en las aulas nos llaman a insistir en dar la palabra a estudiantes que sin disponibilidad tecnológica tienen doblemente muteada esta opción. Entonces, si algo aprendimos de aquellos días de confinamiento, es que las prácticas de oralidad, lectura y escritura no pueden ser abordadas desde nociones de lengua y alfabetización imaginarias y estables, porque como decía Halliday, una comunidad es siempre una construcción idealizada, y la comunidad educativa no es una excepción. Las biografías letradas y digitales de docentes y de estudiantes son muchas, distintas, y los recorridos hacia ese mundo de la palabra y de la letra son y serán muy distintos. Por eso hoy quiero detenerme en dos temas. Primero, en las brechas, en las tantas brechas que tenemos abiertas en nuestro sistema educativo. Segundo, en las metáforas, concretamente en las metáforas de la alfabetización, porque creo que nos han estado distrayendo, y es tiempo quizá, como dicen los más jóvenes, de volver a lo literal. Me gustaría proponer que abordemos la alfabetización con todas las letras en un sentido amplio, sin divisiones entre básica, digital, académica, emocional y todas las variantes que van apareciendo. Que abordemos la alfabetización como el dominio de un repertorio de recursos lingüísticos, y acá, como docente de lingüística multimodal en UNTREF, digo, con esto decimos multimodales, con esto decimos sociales, con esto decimos materiales. Lo lingüístico involucra, para mí, desde mi perspectiva, todo eso. Porque esos recursos irán cambiando en el andar, igual que los distintos géneros discursivos, mayores, menores, que encontremos en el camino. Así que empiezo por las brechas. Me dicen si voy muy largo. Sí. Esta metáfora fue un tópico en los grandes debates que surgieron cuando los dispositivos digitales comenzaron a tener cierto alcance masivo. La imagen de brecha digital siempre resultó compleja y problemática, en tanto hace referencia a diferentes sentidos. Es una brecha, son distintas brechas, y se apoya también en diferentes presupuestos teóricos. Diversas fuentes e informes internacionales hicieron y siguen haciendo mención al concepto de brecha digital. Textos publicados por UNESCO, UNICEF, CEPAL, otros por organismos gubernamentales locales, otros en revistas académicas. Sin duda, cada una de estas fuentes aborda la brecha digital desde y con diversos matices. Por eso resulta importante precisar qué entendemos por brecha digital. Brecha digital hace referencia, en general, a diferentes situaciones de desigualdad en el acceso a tecnologías digitales y o a conectividad a Internet. Sus alcances han sido investigados en diferentes regiones y países desde fines del siglo XX, cuando, como decía, las TIC comenzaban a hacerse masivas y necesarias en el desarrollo de las actividades cotidianas, pero también educativas. ¿Qué se entiende hoy por brecha digital? Porque esta noción metafórica no es cosa del pasado. Si bien este término se originó y comenzó a circular, como decía hace un ratito, a mediados de los 90, en algunas comunicaciones oficiales del gobierno de Estados Unidos, la etiqueta ha sido empleada para caracterizar
diferentes escenarios de desigualdad en relación con el acceso a las tecnologías. A veces desigualdad entre regiones, a veces desigualdad entre grupos socioeconómicos, a veces desigualdad entre perfiles de usuarios. Esta primera interpretación estrecha, digamos, de brecha digital, llevó a poner el acento únicamente en las desigualdades digitales, en términos de acceso a dispositivos o de conexión a Internet. Sin embargo, a partir, digamos, de 2005, varias investigaciones tomaron el concepto de brecha digital en un sentido más amplio, no solo como un descriptor sociodemográfico, sino también como una categoría teórica que permite subrayar cómo las desigualdades en la distribución de recursos refuerzan a su vez la disparidad en los tipos de acceso a las tecnologías. Y afectan a su vez la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos sociales. Y si pensamos en esta noción, llamémosla ampliada, de brecha digital, confirmamos que dispositivos y acceso a Internet no son las únicas materialidades que trazan diferencias. A la hora de medir las brechas digitales, resulta clave considerar tipos y grados de apropiación en los usos de esas herramientas, así también como acceso a espacios de estudio, el andamiaje, por ejemplo, de docentes, familiares, para que a su vez docentes y estudiantes logren un uso pleno crítico de los recursos digitales. No es meramente inmersivo. También, y para traer el caso, por ejemplo, de capacitaciones en planes de alfabetización, como hablaba el otro día con una colega, en los ámbitos donde la educación, sobre todo, que integras la educación EIB, muchas veces son las distintas plataformas tecnológicas que desde los gobiernos se les proveen a los maestros para formarse en planes de alfabetización, son las que representan una barrera para esos docentes, y esos docentes no completan las capacitaciones porque no saben usar las plataformas. En síntesis, muchos autores señalan que existen dos tipos de brecha, una vinculada con los problemas de acceso, otra vinculada con el dominio de ciertas prácticas digitales. Como señala Van Dijk, que no sé, para mí que conocemos todos, se pueden diferenciar tres tipos de factores distintos para caracterizar esa brecha: falta de infraestructura, falta de conocimientos de informática, falta de habilidades necesarias para participar en la sociedad de la información y aspectos socioculturales. Justamente la dimensión material hace visible una brecha indisociable de otras brechas sociales y recuerda que disponibilidad no es equivalente a accesibilidad. La disponibilidad física del material tecnológico es una condición necesaria, pero no es suficiente para garantizar la accesibilidad. Las condiciones sociales para su uso y para el aprendizaje, para su apropiación, acá citó a una colega mexicana, Judith Kalman, este contraste entre disponibilidad y accesibilidad surge de un trabajo en el que ella hablaba sobre la escritura, justamente, escribió la escritura en las plazas de México, ¿no? Y decía: disponibilidad denota la presencia fija de los materiales impresos, la infraestructura para su distribución, biblioteca, puntos de venta de libros, revistas, diarios, servicios de correo, etc. Mientras que acceso refiere a las oportunidades para participar en eventos de lengua escrita, situaciones en las cuales el sujeto se posiciona vis-a-vis con otros lectores y escritores, y a las oportunidades y modalidades para aprender a leer y a escribir. Este concepto de Kalman, ella misma lo lleva de la escritura al ámbito de lo digital. También en otros ámbitos, brecha digital se orienta hacia las desigualdades de acceso a las tecnologías digitales que se dan en muchos casos entre niños y niñas. Hay estudios interesantes sobre cómo los niños tienden a controlar el mouse frente a las niñas, entre otras cosas. Pero también se observan las brechas como brechas en el uso de las tecnologías intergeneracionales. Dussel y Quevedo, en un estudio clásico de allá por 2010, decían que la primera preocupación hacia la inclusión digital y tiene que ver con reducir la brecha entre sectores sociales y entre generaciones en el acceso y el uso que se hace de las nuevas tecnologías. Si consideramos entonces ineludible que docentes y adultos guíen a niños, niñas y adolescentes en la apropiación crítica de esos recursos digitales, entonces tenemos que atender también a esta población de adultos porque tienen que ser acompañados, guiados, orientados. Una última, entre muchas otras, acepción de brecha digital habla de la disparidad de acceso a Internet entre ámbitos rurales y urbanos. Recuerdo por ahí que mi tesis doctoral tuvo que ver con esto, ¿no? El hecho de que la conectividad se vea limitada a localidades urbanas provoca a su vez grandes desigualdades entre niños, niñas y adolescentes,
que viven en las ciudades y aquellos otros que viven en localidades remotas. Como señala David Buckingham, un estudioso de las alfabetizaciones en medios digitales, hay una nueva brecha digital. Y esta consiste en la separación que hay entre las prácticas letradas que los estudiantes ponen en juego en la escuela y las actividades que realizan en casa o en otros ámbitos extraescolares. Fuera de la escuela, muchos estudiantes viven en el contexto de una cultura mediática cada vez más diversa, cada vez más comercial, podemos seguir agregando objetivos, que muchos adultos encuentran difícil de comprender y de controlar. Por lo tanto, es necesario atender a lo que requieren saber niños, niñas y adolescentes sobre esos medios que consumen. Más allá de habilidades técnicas o funcionales, necesitan tener una forma de alfabetización crítica que les permita comprender cómo se produce la información, cómo circula y cómo se consume, y a su vez, cómo llega a tener sentido. Diferentes sondeos muestran también de manera condensada las disparidades en el acceso a recursos TIC entre estudiantes que asisten, sin más novedad, a escuelas de gestión privada y pública, según el nivel educativo. Mientras que casi un 80% de niños y adolescentes que asisten a escuelas privadas, primarias y secundarias respectivamente, disponen de al menos una computadora y acceso fijo a Internet con buena calidad de señal y dedicada a las tareas escolares, ¿no? Porque esto es importante también. Solo un 38% de los estudiantes que asisten a escuelas de gestión pública acceden a recursos y servicios digitales equivalentes. Vale destacar que alrededor de un 35% de estudiantes de escuelas públicas no cuentan con computadora en el hogar y el acceso a Internet es nulo o solo disponible a través de datos móviles que cuando se acaban, se acaban. Me salté una parte, si les interesan números. A pesar de estos obstáculos y tipos de brechas, muchas investigaciones, como la de Kalman, a quien cito mucho, y Carvajal, destacan las respuestas iniciales creativas de los y las docentes, porque la verdad que en eso nos destacamos. Como han generado varias ideas que deben llevarse adelante, tales como el uso eficaz de herramientas de comunicación sincrónica que no estaban pensadas para usos educativos, es el uso que hace Daniel de WhatsApp, que escuché que tenías a tus alumnos en WhatsApp, yo también tengo a los míos, el fortalecimiento de la colaboración con las familias, el desarrollo de formatos de enseñanza y aprendizaje, de medios mixtos, ¿no? Es un poco lo atamos con el hambre y lo hacemos. Y la mejora de los sistemas de entrega de material impreso, también nos ingeniamos para que, como sea, ese texto llegue. Estos nuevos enfoques pueden facilitar la aplicación de métodos pedagógicos más orientados al contexto, más sensibles al contexto y basados en la práctica, para contrarrestar esos problemas derivados de los arraigados enfoques de la enseñanza y el aprendizaje centrados siempre en la escuela. Voy a mi otro apartado, la alfabetización y sus metáforas. Muchas preguntas se abren en mi mente cuando escucho alfabetización académica, alfabetización financiera, y tantos otros sintagmas semejantes a opciones de sabores de helados. ¿Ya terminé? Sí, ya terminé. La pregunta que ronda en mi cabeza es si el acceder a esa alfabetización supone no haber sido alfabetizado previamente, si habrá que empezar de cero a leer y a escribir. Entiendo, claro, es una metáfora, pero parafraseando a Berta Braslavsky en ese hermoso artículo que se llama ¿Qué se entiende por alfabetización?, ninguna metáfora es inocente. Me pregunto sobre todo aquí por ¿qué se entiende por alfabetización digital? ¿Acaso gran parte de las cosas que hacemos en pantallas no son leer y escribir? Es cierto, leemos otras cosas y escribimos otras cosas y leemos en otro medio, en otro soporte. Pero los chicos que empiezan hoy la escuela, ¿sí?, hablando de cualquier chico, de cualquier ambiente socioeconómico, de cualquier lugar socioeconómico, en su alfabetización temprana, en gran mayoría el primer contacto que tiene, lo tiene con la lectura a través de las pantallas. No quiero de vuelta abundar en estadísticas, pero muchos datos recientes muestran que hay bibliotecas mínimas, si las hay en los hogares. Entonces el acceso a los textos es un acceso vía celulares. ¿Es esto leer o estamos juzgando que es leer? Entonces, tendríamos que diferenciar la alfabetización, digamos, la de leer y escribir en papel, de la de leer y escribir en pantallas. Muchos autores que estudian nuevas prácticas de lectura y escritura no acuerdan en usar esta metáfora de la alfabetización, ya que ven en ella dos limitaciones. Cres, por un lado, señala que la traducción del término literacy en inglés a otras lenguas y otros contextos no siempre expresa el mismo significado. Pasa en todas las lenguas esto. E incluso a veces agrega nuevas connotaciones, como es el caso de alfabetización como proceso, yo diría, en español. Otros autores señalan que la aplicación del término alfabetización a otras formas de representación, icónicas, gestuales,
supone trasladar la materialidad del mundo de la escritura a esos otros lenguajes que tienen su propia lógica. También Dussel plantea que adoptar la metáfora de alfabetizaciones puede ser rico para referirnos con precisión a esos saberes básicos que debe enseñar la escuela en nuestros días, pero que el concepto de alfabetización hoy supone el aprendizaje de lenguajes que no se limitan únicamente a los medios oral y escrito. Ya termino. Por lo tanto, hablar de literacy, literacidades, alfabetizaciones, alfabetismos, últimamente yo prefiero hablar de prácticas de lectura, escritura y oralidad, implica hablar de quien lee y escribe, de la manera en la que se lee y se escribe, de los momentos en los que se lee y se escribe, y de lo que se lee y se escribe. También significa considerar cuáles son nuestras creencias acerca de leer y escribir, cuáles son las políticas públicas que ordenan la lectura y la escritura, cómo valorizamos una forma de leer y escribir sobre otra, cómo en consecuencia valorizamos o valoramos a un tipo de lector y escritor sobre otros. Muchos dicen, por ejemplo, que quien no sabe hablar inglés o chino, o quien no sabe usar una computadora es un analfabeto. Y en estos juicios resurge una fuerte valoración social, la misma que encontramos cuando las redes sociales estallan frente a una falta ortográfica. Pero si me permiten, aprovecho este espacio para proponer una tregua de metáforas y recordar lo que decía Begoña Gross en un libro ya antiguo, cuando planteaba, se llamaba El ordenador invisible, planteaba el escenario deseado, un escenario del futuro, en el que el ordenador, la computadora, se volviera invisible en la escuela. La alfabetización hoy debe comprender, en una vuelta de tuerca, la lectura de recursos multimodales, la vuelta a la lectura crítica de imágenes, la vuelta de la lámina al aula, tal como aparecía en los libros de texto de Amado Alonso y Enrique Sureña. Sino, ¿cómo formaremos lectores críticos que no caigan ligeros frente a las noticias falsas, a las deepfake? Un dato curioso, por ejemplo, que encontré últimamente, es que algunas plataformas educan al soberano con la advertencia de ¿no leíste aún este artículo? ¿Estás seguro de querer compartirlo? Estar alfabetizado nos tiene que garantizar los derechos de participar plenamente en la vida ciudadana. Como decía Street, la alfabetización es ideológica, no es neutral. En todos los casos, producto de una cultura, de una época y de las estructuras de poder de una sociedad y de las instituciones en que se adquiere. La familia, la escuela, la iglesia, las organizaciones sociales. Tenía unas recomendaciones finales, pero me las callo. No importa, Las recomendaciones no soy nadie, pero bueno, cosas que se me ocurrieron. Ideas para justamente conversar, cerrar brechas y por ahí reconciliarnos con las metáforas. De todo este lío de brechas y metáforas sintetizo. La brecha digital tiene que considerarse en un sentido más amplio, no solo como un descriptor, como decía, sociodemográfico, sino como una categoría teórica que señala desigualdades en la distribución de recursos que afectan a la alfabetización, llamémosle plena, y a la participación de todos los ciudadanos en todos los ámbitos sociales. La alfabetización, para mí hoy, sin metáforas, requiere enseñar a entender lo que se lee, a leer el mundo, como decía Freire, como decía Braslavsky, y por eso es necesario acompañar también en la tarea de alfabetizar, y esto lo veo cada vez más, a las familias y a todos aquellos que acompañan aprendizajes escolares para que puedan brindar apoyo a estudiantes, ese apoyo que quizá esos mismos adultos nunca tuvieron en su casa. Articular los conocimientos de lingüística y de literatura con los conocimientos de las ciencias de la educación. Reconciliar ese divorcio que se dio en nuestras facultades, que no existe, la verdad voy a decir, en otros ámbitos en los que por lo menos tuve la oportunidad de estar en contacto, entre pedagogía y literatura y lingüística, ¿no? Con esto quiero decir, hay que volver a las humanidades. Y finalmente reconciliarlos con una idea, la idea del método. Para mí método no es una mala palabra. Parafraseo para cerrar a Blumer, que decía, la lección aquí es, cuando él no hablaba de la alfabetización, hablaba de otras cosas, cuando la alfabetización se globaliza, que es lo que está pasando, no sigue siendo la misma alfabetización, sino que se transforma y adquiere nuevas características, dimensiones y efectos. Todos los que estamos acá aprendimos a leer y a escribir según diferentes lecciones. A mí me enseñó mi hermana, que me está viendo en YouTube, lo voy a decir. Pero sin duda no fueron las mismas lecciones para todo el mundo, literalmente. Gracias. Gracias por las tres sugerentes intervenciones. Yo voy a plantear algunas preguntitas que fui anotando, algunas cosas que me interesaría que desarrollaran un poco más, pero sobre todo me parecía que había como una tensión entre la cuestión, digamos, técnica de la alfabetización y política de la alfabetización.
Y Gustavo, vos, sobre todo particularmente, atacaste, o por lo menos pusiste en cuestión las técnicas de alfabetización. Y un poco para funcionar como abogado del diablo, ya que mencionaste a Maite, nuestra querida amiga, Maite nos enseñó una cuestión muy técnica, y es que para leer bien hay que leer rápido, es decir, que el movimiento ocular permite, o sea, para que no se canse el ojo, hay que ampliar el campo de reconocimiento. ¿No? Es una cuestión que puede ser técnica, inclusive física o fisiológica, que yo creo que influye poderosamente la capacidad de leer, reconocer y comprender, como vos me señalabas, y creo que Ana María, esto también está en el fondo de las cuestiones que vos planteabas. Entonces ahí me parece que hay algo para pensar, ¿no? Cómo reconciliar las políticas de la lectura con cuestiones de técnica, ¿no? De técnicas de organización. Perdón, podría. Sí, pero termino en un minutito. Sí. Después quería retomar esta cuestión que señalaste tan enfáticamente. La alfabetización es ideológica, no es neutral. Sí. Bien, uno podría pensar en ese punto la lección de escritura de Levi-Strauss, ¿verdad? Sí, que es decir, donde Levi-Strauss dice, bueno, la escritura es una porquería, lo único que hace es que el ser humano decaiga, etcétera, etcétera, porque efectivamente la escritura es una estrategia de poder, la escritura está ideologizada, con lo cual, bien, pero esto es una cuestión muy eurocéntrica en algún punto, ¿verdad? Nosotros sabemos que el efecto negativo de la, bueno, analfabetismo no, pero por lo menos de la alfabetización falsía tampoco. En fin, estas palabras que hemos negado a un primer punto, habría que pensarlas en todo caso para sacarles el carácter estigmático, me parece, pero está ahí. Entonces, para sintetizar un poco, y no me demasiado por las ramas. Digo, claro que es ideológica, todo proceso de formación es ideológico. Ahora bien, podemos pensar en esto que vos también señalabas, formación de ciudadanía, y sobre todo, procesos de subjetivación que puedan prescindir de la adquisición de competencias muy sólidas respecto de la lectura y la escritura. Pregunta para los tres. Y luego, Gustavo, en particular, bueno, me gustó mucho la idea de ambiente alfabetizador, y me gustaría que hablara un poco más de eso. Y a vos, Cecilia, me gustó mucho la idea de temporada de decepción. Es una temporada en el infierno, ¿no? De Rambo, y es el estado de decepción de Agamben. Esas dos cosas me... Y vos hablaste de escenario educativo, que a lo mejor tiene algo que ver con el ambiente alfabetizador. Y finalmente, Ana María, bien, vos planteas, en tu exposición, insististe, como lo has hecho mucho últimamente, el carácter científico de la propuesta que vos haces. Entonces, me parece, digo, siempre, digo, es decir, hay datos científicos, la pregunta es esta, partimos de que hay datos científicos que nos permiten pensar cómo funcionan los procesos de comprensión, de lectura, y por lo tanto luego de escritura, la conciencia fonológica, etc. Ahora, yo recuerdo, y ya te dije antes que mi memoria ya es senil, pero creo que esto es así. Yo aprendí a leer en primer grado. Aprendí a leer y escribir en primer grado, y en segundo grado yo ya escribía los poemas para los actos escolares. Miguel tiene una niña de 10 años, cuarto grado, 9 años. Y él dice que su hija no puede escribir los textos que vos mostraste, escritos en primer y segundo grado. Entonces, más allá de la cuestión científica, me parece que hay ahí como una especie de, no diría melancolía respecto de algo que se hacía natural, no digo naturalmente, pero que se hacía casi como sin pensarlo demasiado. Al Estado, perdóname, Gustavo, pero la verdad que el Estado de la escritura de niños, adolescentes, jóvenes y licenciados que vienen a la maestría, a esta maestría o a otra, es desesperante. O sea, esto podrá ser titular de La Nación o de Clarín o Catástrofe, lo que quieras, pero lo es. Lo cierto es que escriben mal, escriben pésimamente y no entienden por lo general tampoco bien lo que leen en nivel de posgrado. Y esto lo hemos comprobado, no solamente la maestría, digamos, de género, uno podría pensar, bueno, son gente que viene de disciplinas que no leen todo el tiempo, sino la maestría de estudios literarios latinoamericanos. Entonces digo, más allá de que tenés toda la razón del mundo, estas son estrategias de la derecha, son cuestiones estigmatizantes, hay un problema, me parece.
Entonces, bueno, la pregunta es, si es que fue una pregunta o algo de lo que dije. Les dejo la palabra, mientras el resto, por supuesto, ahora pueden preguntar lo que quieran. Yo si quieren levanto lo ideológico que me dijiste, porque por ahí digamos, no pisar huevos es una elipsis. Quiero decir que me parece que cuando se propone un plan de alfabetización hoy en día, hasta hace un poquito, una década, la alfabetización, el plan de alfabetización era digital. Ahora volvemos a una alfabetización que, como vos decís, la que creíamos todos que era la que tenía que ser. Digo, para mí, obviamente, ese saber técnico, ese pasar por encima, digamos, o superar ese obstáculo inicial, que es leer con mayor amplitud, mayor velocidad, es sine qua non para manejar una computadora. Fue lo que traté de decir acá. Quiero decir que cuando nos encontramos con la pandemia, nos encontramos que había gente que, si bien tenía un dispositivo en la casa, no tenía un adulto mayor que le ayudara a hacer esa tarea. Y tenía que ver con que ese adulto mayor, o ese niño, quizá ese adolescente, necesitaba del maestro mediador, del docente mediador, para acompañarlo a leer eso que tiene que acompañar a leer. Y la segunda queja, que digo, por eso es ideológico desde el punto de vista de qué consideramos que es leer y escribir, es que para mí hoy en día tenemos que atender a ese primer escenario que dije, hay adolescentes en secundaria que no se animan a leer en voz alta. Entonces, para mí, no me preocupa, digo, es importante que los chicos aprendan a leer en tiempo y forma, ataquemos ese flanco, pero me parece que lo más importante que tenemos que hacer es no dejar que los demás se caigan al riachuelo. No, eso es de ya, eso es de ya. Pero yo pensaba en la diferencia, todo esto, ¿no? Que es como, la diferencia de que la alfabetización lo pensamos como incluyente, el formador de ciudadanía, etc. Ahora bien, con lo digital no sé si se puede pensar lo mismo, porque lo digital es más bien excluyente, en el sentido de que, por ejemplo, la Unión Europea tiene el programa 2030. Para 2030, toda la vida va a estar digitalizada en un 80%. Sí. Ahora bien, el problema de eso, me parece rarísimo que los europeos no se den cuenta del asunto, es que los viejos no podemos manejar la técnica adecuadamente. Mi mamá, por ejemplo, yo voy en camino a convertirme en ella, pero por el momento soy el que se tiene que encargar de todos los trámites que yo no puedo hacer. Trámites elementales como pedir un turno para ir al médico, que no se puede hacer más, ni personal ni por teléfono. Hay que hacerlo con una cosa rarísima que a mí me demanda una mañana entera. Por supuesto, la mamá queda excluida. Todos los viejos del mundo les pasa lo mismo. No pueden manejar los cajeros automáticos. Pero entonces los hijos se lo hacen, pero claro, pierden el sentido de su vida, que era ir a la cola del banco y estar 4 horas hablando con otros viejos de cosas absurdas que solo a los hijos les importan. Entonces, ahí lo que uno ve es que la digitalización excluye a la mitad de la población, en el caso de Europa, te diría el 70% de los otros viejos. Entonces, digo, me parece que hay como una tensión interesante para ver, ¿no? Una brecha que hay que resolverla porque se obtiene la inclusión, y otra brecha que yo no sé si vale la pena seguir enseñando. Más bien habría que desenseñar, ¿no? Que la gente abandone el universo digital para resolver la vida, porque básicamente lo que eso expresa es una sumisión al general intellect, para volvernos muy marxistas. Pero bien, no quiero seguir divagando. Ana María, Gustavo, Cecilia, sigan lo que quieran. Yo quería hacer una observación. ¿Puedo? Sí, claro. Perdón, Gustavo, pero me dio una alegría muy grande que hablaran de Berta Braslavsky, porque yo había empezado a trabajar en la línea de conciencia fonológica ya antes de que ella volviera al país, y cuando ella volvió me puse en contacto con Berta, porque ella quería conocerme, quería ver la línea, porque coincidíamos. Y Berta, bueno, a su vez me puso en contacto con el trabajo del Konin, el investigador soviético que descubrió la conciencia fonológica y que planteó la importancia que tenía para la alfabetización inicial. Y en esa época, bueno, y aún sigue el debate, pero Berta fue una persona que apoyó muchísimo nuestro trabajo, nuestra línea de enseñanza de la lectura y la escritura, que estaba en coincidencia con lo que ella consideraba, y no estaba de acuerdo con el planteo que se tomó
y que prevaleció durante estos últimos años, que fue la psicogénesis. Es decir, que tanto ella como yo, con toda la experiencia que ella había tenido en su contacto con Downing y con el Konin, este investigador soviético, defendíamos esa línea en contra de la propuesta psicogenética, que tenía otra raíz y, bueno, y otro fundamento. Sí, quería decir eso y después estoy dispuesta a contestar las preguntas que quieran hacer sobre el programa y sobre el problema de la alfabetización, el problema que vemos, porque todos los chicos pueden aprender a leer y escribir en primer grado. Nosotros hemos elaborado materiales, por ejemplo, bilingües en lengua com y en español, y esos materiales, que los elaboramos ya hace años, se implementaron en una escuela de la comunidad Toba. Los chiquitos en primer grado aprendieron a leer en español y en com, pero pese a que la ley de educación incorpora la educación bilingüe intercultural, y pese a que hemos elaborado esos materiales, sin embargo, ya hace tiempo, y sin embargo esos materiales no llegan a las escuelas. ¿Por qué? Porque la alfabetización es una decisión política. Una decisión política en tanto, ¿qué es lo que quiero? ¿Que todos lean y escriban? ¿Darles a todos las mismas posibilidades? Nosotros tenemos materiales para distintas comunidades y sin embargo no hay decisión política para utilizarlos. Gracias, Gustavo. Bien, sí, quería plantear, ¿no?, que esta advertencia acerca de la sobregeneralización, ¿no?, tiene que ver en realidad con un posicionamiento que es político-pedagógico, ¿sí? Es decir, a ver, el punto de partida respecto del cual empezamos a pensar la construcción del vínculo pedagógico, que serían ciertas condiciones para la educabilidad. Entonces yo aclaré en varios momentos que estar alerta a la posibilidad de las estigmatizaciones no significaba negar los problemas, sino poder pensar en los puntos de partida, ¿sí? Y en ese sentido, el trabajo de la gente de Colombia, cuando advierte que hay otro modo de generar la escena de evaluación, muestra que en ese diálogo de confianza que se genera cuando se dice que la evaluación es parte del proceso educativo, bien, pero en general las evaluaciones tipo estandarizadas lo que hacen es traer evaluadores externos, no es el propio maestro que participa de la escena de evaluación, generar esa escena de evaluación como una escena altamente controlada, ¿sí? Bueno, acá se está demostrando que puede tener que ver con esa dimensión emocional que plantea Ana María, que hace al vínculo y a la construcción. Bueno, vamos a pensar juntos cómo aprendemos a leer, vamos a corregir juntos lo que estamos haciendo, vamos a comparar la buena predisposición de la maestra. Quiero decir, son aspectos que a veces la didáctica técnica se olvida de mencionar, pero hacen a procesos de subjetivación, de construcción de vínculo, de, Adriano Puigros le llama sujeto pedagógico, no al alumno, sino al vínculo, y cómo se construye esa relación, en principio asimétrica, entre el educador y el educando. Bueno, todos estos aspectos, un autor bien interesante, que es Philippe Merive, cuando habla de la opción de educar, ¿no?, y como una ética de la relación de lo que es la expectativa respecto del otro. Y si el discurso social aparece atravesado por una sociedad y una escuela pública que de los 90 en adelante ha venido fracasando, digo porque si algo hizo bien el neoliberalismo de los 90 fue convencernos de que la escuela pública no servía para nada, y esa batalla la ganó, porque todo lo que pudimos hacer luego no sirvió para revertir esa idea. Entonces creo que
en este vínculo entre lengua, literatura y pedagogías, ¿no? Las pedagogías críticas, volver a citar a Freire, etcétera, me parece que habilita, digamos, la idea de que hay unos sujetos ahí que todos los días le ponen el voto de confianza. Los otros 65% que no tienen acceso a tecnologías, a libros, etcétera, sin embargo, asisten a la escuela pública, ¿sí? Hay como una tensión fuerte ahí incluso en las luchas de estos días, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando No, todos de todos modos, te digo, parece que el fracaso, entre comillas, no es solo de la escuela pública, sino también de la escuela privada. Te lo quiero decir, pero en la escuela privada. el discurso del... Perdón. No, pero más allá de yo eso, soy de los chats de Cecilia. más allá de eso quiero decir el discurso acerca del fracaso. Digo, no es un buen punto de partida para una intervención pedagógica, ¿no? Quisiera intervenir con respecto a este punto, porque al trabajar todos los días con docentes en 4 provincias, lo que veo, bueno, y además lo que me envían, todo el tiempo me envían videos mostrando cómo leen los chicos en primer grado, mostrando cómo los chicos aprenden a escribir en primer grado, y son varias provincias y son miles de docentes. Lo que veo es que cuando a los docentes se les dan instrumentos y ellos aplican esos instrumentos para enseñar a leer y escribir y ven que esos instrumentos son efectivos, realmente se comprometen. Hay un gran compromiso entre los docentes. Lo veo a diario, porque estoy todo el día intercambiando con ellos, y realmente los docentes han sentido que ellos han fracasado porque sus chicos no han aprendido no han aprendido como ellos esperaban que aprendieran. Pero ahora que los están viendo aprender, que están viendo aprender a los chicos en primer grado, han recuperado la confianza en su trabajo. Es decir, cuando uno al docente le da instrumentos y el docente los utiliza y ve que dan resultados, se recupera la confianza. El docente es el primero que tiene que recuperar la confianza en la enseñanza, la confianza en la educación pública, y la están recuperando, pero porque ven logros, porque ven resultados, y eso es muy importante. Y otra cosa que nosotros hacemos es enseñarles a los docentes a hacer evaluaciones, para ir haciendo un seguimiento de los avances de los chicos y para intervenir a tiempo cuando un chico queda desfasado y darle más práctica, más atención. Es decir, que hay que darle a los docentes, a las escuelas, instrumentos para que alcancen los logros que todos los chicos pueden alcanzar. Nosotros trabajamos con comunidades rurales, en comunidades aborígenes, y vemos siempre los mismos resultados. Por supuesto que requieren de capacitación, como dije antes, y de acompañamiento. Pero una vez que lo tienen, toman ese camino y obtienen muy buenos resultados. Después falta la decisión política, porque si elaboramos materiales bilingües, interculturales, y esos materiales no llegan a las escuelas, ahí hay una decisión política de que no lleguen. Ahí, perdón, lo que yo señalé en la presentación, no sé si se pasó por alto, pero hay una dificultad que tiene que ver con que esos materiales a veces se los presenta a los docentes de las escuelas interculturales bilingües, se los presenta a través de plataformas, y esos mismos docentes no están preparados para usar esas plataformas, no tienen las condiciones materiales para usar esas plataformas. Perdón, el material que hemos hecho en LenguaCom, que se imaginan que fue un gran esfuerzo, porque yo no domino la LenguaCom, el material que hicimos en LenguaCom para las comunidades tobas está en papel, fue hecho a través de recursos de fundaciones, y está hecho el material, el libro en español, y porque es una educación, una alfabetización bilingüe intercultural, y que recupera
si hace una investigación primero en la comunidad. Cuáles son los juegos de los chicos, cómo se relacionan. Es decir, nuestros materiales son bilingües interculturales porque recuperan no solo la lengua de los chicos, sino que son materiales etnográficos a partir de una investigación de las costumbres, de los valores, de todos los sistemas de actividad de las comunidades. Y a través de sus conocimientos, traducidos además a su lengua, en este caso la lengua com, los chicos aprenden a leer y escribir. Sí, yo no estaba hablando particularmente de esto, no conozco este material, pero digo que hay otros dispositivos que están circulando y, dicho por alguien que viene a hacer trabajo de campo, está apareciendo y pasando esto, ¿no? Es decir, la necesidad de poder, ahí aparece el obstáculo, ¿no? La tecnología como obstáculo. Eso por un lado. Una pregunta que le haría a María, si puedo, Por supuesto. es que me interesaba lo que ella decía del resultado de los videojuegos, porque tiene que ver un poco con esto que yo estaba presentando, ver cuál es la ventaja, cuál es el plus que hay digamos, de trabajar con estos videojuegos. Bueno, la ventaja que vemos con el videojuego está pensado, como les dije, desde la teoría de la motivación intrínseca. Y además es muy, como hay un personaje que interesa a los chicos, que vive aventuras, y las actividades se realizan. Es decir, por un lado, tenemos que ver en qué consideramos como juego. Y por otro lado, la parte pedagógica, la parte de enseñanza, que están muy bien articuladas. ¿No es cierto? Porque hace años que elaboramos materiales para la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces, lo que observamos es que el videojuego motiva a los chicos, lo pueden hacer en forma individual, de hecho, y esto quiero compartirlo con ustedes, en la plataforma de Klofkina se ofrece en forma gratuita el videojuego para que cualquiera pueda bajarlo, padres o docentes, pueda bajarlo, se coloca en un teléfono o en una tableta o una computadora, no necesita internet para el juego. ¿Y qué es lo que sucede? Como está el chico acompañado por el personaje, los chicos quieren avanzar y cada avance que hacen en el juego es un aprendizaje. Entonces tienen más práctica y aprenden más rápido a leer. Lo que vimos es que tiene un gran impacto y además todos quieren jugar. Inclusive lo estamos utilizando con chicos más grandes. Y también el docente puede utilizarlo y jugar todos los chicos juntos en el aula. Es decir, hay distintas situaciones, pero lo que vimos es que promueve en un ambiente lúdico, promueve la lectura en forma mucho más rápida, pero por supuesto también trabajamos con papel, con el cuadernillo en papel. Bueno, y es un instrumento, el videojuego, que queremos que utilicen todos porque hemos visto cómo los chicos se animan, quieren hacerlo, porque un chico en cuarto grado, como vos misma dijiste, los chicos no quieren leer en voz alta, no quieren leer en voz alta porque no pueden leer en forma fluida. En cambio, con este juego se animan a leer y aprenden a leer, porque están en un contexto, el juego y el mundo de ficción al que los lleva el juego, los libera de esas tensiones. Por eso es tan importante el videojuego y ahora está haciendo la empresa Globant una aplicación para desarrollar fluidez, un programa de fluidez que nosotros hicimos en papel y la empresa Globant lo va a hacer para uso gratuito y va a ser una aplicación y también vemos que avanzan y ganan fluidez y al hacerlo y al trabajar ellos en forma individual con esas actividades y realizar esas actividades, y hacen practican y no se los coloca en situación de fracaso. Esa es la ventaja que tienen estos materiales que hemos elaborado. No sé si es claro mi explicación, porque no soy experta, ¿eh?
No, digo, pero retomar lo que estaban diciendo. Sí, ¿qué estaba diciendo? No, me quedo pensando en el punto vinculado con los materiales educativos, ¿no? Como condiciones materiales para el desarrollo de la enseñanza, por los modos en que en la política pública, según orientaciones curriculares, según distintos proyectos que hoy no abundan en las políticas de este gobierno, que ha pasado la motosierra por todas las áreas y ha dividido el Ministerio de Educación de la Nación, digo, en esa historicidad interesante que podría arrancar, no sé, en el plan social educativo del menemismo, por ejemplo, que era una especie de ministerio paralelo que generaba muchos materiales para la educación rural, por ejemplo, algo que para mí, como contrario al menemismo, me quedó invisibilizado, lo descubrí después, que había ahí una política de producción que es poner a disposición, ¿sí? A los sectores vulnerabilizados, a los sectores más pobres, cosas que la ley 26.206 también recupera en varios artículos, y cuando hablé de la literatura, que digo, tiene que ver con la literatura y el interés por la lectura de la literatura, pero también por pensar cierta cultura escolar, podríamos llamarle, de la bibliodiversidad, cierta experiencia, digamos, de lo escolar vinculado, y por ahí pienso en proyectos potentes como México, sobre todo México, de la región que nos antecedió en muchos aspectos de lo que es la biblioteca escolar, la biblioteca la sala del 5, etcétera, ¿no? Todo esto vinculado con lo del ambiente alfabetizador que vos retomabas. Y ahí, en ese punto, a veces yo tensiono, cuando digo tensiono porque lo pusimos en tensión en la época de la gestión, cuando estaba tanto en Plan Nacional de Lectura como en la coordinación de materiales educativos, produciendo materiales adentro del Ministerio de Educación, cómo tensionamos o qué interés tiene el hecho de garantizar desde las políticas públicas el acceso a diversidad de materiales, y que eso a veces tensiona con la idea de un material único que viene de la mano de una propuesta, digamos, que por supuesto tiene su garantía de eficacia, etcétera, etcétera, pero que podría estar dialogando a la vez con una diversidad de otros procesos de lectura, de intereses, etcétera. Traía el caso de Berta, porque eso me lo contó personalmente, vinculado con su interés por la literatura infantil, y como en zonas SAP, zonas sur de la ciudad, chicos de sala 5, es decir, en alfabetización temprana, se ponían a leer estos libros álbum y otros libros ilustrados, rodeando a la maestra, armando una escena así cuerpo a cuerpo, sí, que quizá reponía aquella escena más burguesa, clase mediera, del padre que le lee al niño el cuento antes de dormir. Digo, lo que no estaría ocurriendo, y la escuela repone de manera potente eso. Pero para que eso lo pueda hacer la escuela, tiene que haber decisión política, ¿sí? La decisión política de llenar de libros las escuelas, y llegamos al 2000 y algo con más libros en las escuelas públicas que en las escuelas privadas, en algún estudio que se hizo por ahí. Digo, es así, ¿verdad? Es así. Claro, entonces, digo, algo que empezó con el ministro Filmus, pero pongo el antecedente también en el plan social, en la década anterior, algo que empezó con una voluntad del ministro Filmus explícita, pero que en el comienzo de la gestión del ministro Filmus tenía todavía un sentido de política focalizada, y que luego en las gestiones posteriores del ministro que más duró en esa línea de gobierno, que fue Alberto Silioni, se apostó a la universalización, a una política universal. Son difíciles las políticas universales. Después vamos a discutir qué hacíamos con esos libros, después vamos a discutir qué pasaba ahí, pero la disposición material en términos
usamos ayuda precisamente para acceso, disponibilidad, para pensar la construcción de políticas públicas. Entonces, bueno, esa idea de bibliodiversidad, que a veces tiene que ver con un impulso a la industria editorial, ¿no? Porque las compras ministeriales le dieron a la industria editorial un tremendo impulso. Digo, me parece que son aspectos interesantes que perfectamente dialogan con la cuestión del método, con la cuestión de hacernos cargo del déficit, etcétera, etcétera, pero un primer mensaje interesante, clave de lo que decía Ana María, de la confianza, yo pongo a disposición de las escuelas una política de libros, estoy diciéndole a las escuelas que confío en ellas. Claro, claro. No, sí, aparte de estar creando el ambiente. Claro, las condiciones. Digo, vuelvo a Pedro Enrique Sureña, lo está muy bien repartido, digamos. Alcanza para unos privilegiados el dinero, ¿no? Lo que decía Pedro Enrique Sureña, ya estamos en una sociedad fuertemente desigual y cada vez más marcadamente desigual. Entonces las políticas educativas tienen que tener eso en el horizonte, digo, desde donde querramos pensar nuestra educación, nuestro proyecto educativo y del país. Pregunta, tenemos 5 minutitos. Yo desvío un poquitito de lo que están planteando, pero en relación con los intereses que tenemos acá en UNTREF, tanto Gustavo como Cecilia hablaron de la brecha entre lengua y literatura y entre ciencias de la educación, lingüística y literatura. Entonces, como estamos pensando en una nueva carrera, acá de la mano de Daniel, para el futuro, ojalá eso acontezca, quería preguntarles cómo imaginan ustedes. Si ahora te revés acá, habló de la zona de encuentro. Si hay una zona de encuentro, una nueva articulación posible entre esas disciplinas en el ámbito universitario y ya no en la escuela, ¿cómo plantearían ese escenario? Yo puedo dar cuenta de mi experiencia como director de la carrera, creador, digamos, de la carrera que se llama Profesorado Universitario de Letras de la USAM, y que ahora suman a la creación de la licenciatura. Y en realidad ese relato puede empezar en mis tiempos de estudiante, en el pasaje de la dictadura a la democracia, cuando yo como estudiante participé activamente en la gestión de Enrique Pesoni, cuando abrió el juego en unas reuniones, una suspensión de clases a partir de las 6 de la tarde, donde todos los claustros participamos de la discusión del plan de estudios, y ahí nosotros que éramos los pares de la teoría, que no veníamos de la Universidad de las Catacumbas, como Link u otros, sino que éramos unos tontitos que habíamos estado ahí engañados, privilegiados, cosas absolutamente privilegiadas. Nosotros vimos llegar que la China Luz, ¿no? Que entraban todas esas figuras fulgurantes y tratábamos de entenderlas de mi generación, soy de esa transición. Y en verdad me gusta hacer de esa transición, porque como vi la oscuridad, luego cuando llegó la luz pude contrastar. Después llegaron otras luces, pero Y otras oscuridades. y nuevas. Entonces, abogábamos por no sé cómo llamarla, la hiperespecialización, ¿no? Cuando mirábamos la orientación lingüística, ¿sí? Modelos no transformacionales. Sí. Pero modelos formales no transformacionales. Ahí estábamos con los compañeros. Claro, de acuerdo. Y ahí entonces, con algunos compañeros, Raúl Aranovich, que es un destacado lingüista en otro país, Carlos Ramerro, que era compañero de griego, bueno, con varios que estábamos viviendo ese mismo proceso, apostamos a esa hiperespecialización que armó dos grandes bloques, tres, si queremos sumar las clásicas, ¿no? El área de lingüística, el área de literatura, el cisma que se dio como clásicas, que generó la separación de otro departamento, y eso que dijimos que eran 10 materias
No, bueno, el CBC, después Troncales. las 10 troncales, bueno, después las dos que eran como un puente, siglo XX, siglo XIX, bueno. Y íbamos después, no sé hacia dónde. De especialización, tipo de especialización. Claro, tremendamente especializada. Yo como estuve en un programa de transición e hice un trabajo muy importante junto a Jorge Panesi, que era el secretario académico, que era el documento que hablaba de la compatibilización entre el plan nuevo y el plan viejo. ¿Cómo hacíamos? Gente que estaba... Era yo. Cuando se armó la comisión de compatibilización no quedó nadie, quedé yo solo con Panesi. Y eso es un trabajo pedagógico. Y Enrique llegaba y decía, me parece que este muchacho se quiere recibir pronto. Porque yo lo que hacía era conversar con mis propios compañeros y traer casos. Y decir, bueno, para que todo valiera por todo, casi nadie perdiera nada y todos podamos hacer lo que había de mejor, ¿no? Y que no tuviéramos que hacer lo que había quedado en la lastre anterior. Esa fue la política. Bien, evaluando eso, 30 años después, 40 años después, recién ahora cambió el plan de estudios, que no cambió nada, exactamente, sigue con la misma matriz. En el momento en que pensamos el plan de estudios de San Martín, yo pensé que la especialización era un problema del posgrado. Y que, bueno, además porque estaba pensando un profesorado. En general, los profesorados vienen de las licenciaturas. Acá hicimos al revés. Y ahora tenemos la licenciatura y hay demanda y hay trabajo de investigación que es constante. El área de lingüística es muy potente, el desarrollo de investigación en la USAN. Entonces, nada, usamos lengua, literatura, o sea, por ahí faltan algunas materias de lingüística, ya bueno, conversado, hay que reforzar un poquito ahí, pero bueno, literaturas de corte, medieval, siglo XIX, siglo XX, el Renacimiento, Ilustración, bueno, así están aprendiendo los recorridos. Sí, estoy claro, sí. Estuviste acá un tiempo. Sí. Bueno, esa era la manera de observar las extranjeras, entre comillas, y bueno, teoría literaria, 1, 2, etc. Pero todos hacen todo. Todos hacen todo. Ese es el profesor posible. Pero aún dentro de esa licenciatura tenemos becarios por ICET, tenemos, aún sin la licenciatura, digo, hay una formación sólida también para empezar a pensar en investigación. Tenemos que cortar porque sí, Miguel tiene clases. Pero una preguntita por sí o por no. Como dijo el candidato perdidoso, a los tres. En la formación de profesores para escuela media, ¿incorporarían cuestiones ligadas con la alfabetización? Sí, no tengo medio claro. Está en San Martín, alfabetización y literatura infantil. Sí. Ana María. No sé, te escucho. Ana María, ¿nos oís? Sí, Preguntaba si en los planes de formación de profesores de escuela media es importante o no que haya formación en procesos de alfabetización. es fundamental porque lo que hay que enseñar a los profesores de secundaria van a tener que enseñar a leer y escribir y van a tener que enseñar procesos de comprensión. Y los procesos de comprensión son, bueno, se estudian desde la psicología cognitiva y no se han incorporado en general a los planes. Entonces, todos los profesores van a tener que enseñar a comprender textos, porque lo que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en segundo ciclo, con en las distintas disciplinas, con temas de ciencias sociales, ciencias naturales, es trabajar el texto para que los chicos lo comprendan como primer paso, aprendan los contenidos de ese texto y consoliden ese aprendizaje a través de la escritura sobre ese texto. Pero para enseñar procesos, uno tiene que conocer esos procesos. Si no sabemos cómo,
no sabemos qué significa activar información, inhibir información, trabajar con la memoria operativa, trabajar con representaciones mentales, es decir, todo el aporte que ha hecho la psicología cognitiva a los procesos de comprensión, los docentes no pueden enseñar un proceso que ignoran. Entonces, es fundamental que en las carreras de lengua se incorpore un seminario sobre enseñanza de la comprensión, porque por otra parte tenemos investigadores en CONICET que están trabajando en comprensión multimedia, en comprensión de texto digital. Si los chicos no pueden comprender un texto breve en papel, mucho menos van a poder construir textos digitales y trabajar con varias fuentes, porque tienen que coordinar información de diferentes fuentes. Pero el primer paso es comprender un texto simple. Entonces tenemos que enseñar ese proceso y para eso hay que enseñarles a los docentes cómo es ese proceso y cómo se enseña. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes. En YouTube, yo me olvidé de escribir en YouTube. Si había preguntas. Pero bueno, ya me canso. Gracias y tenemos una próximo panel el 20 de noviembre. Y les escribo. Gracias, Ana María. Te escribo ahora para mandarte cosas y a vos, Gustavo, también. Está bien, gracias. Hasta pronto. Gracias.